estaba opuesto a ir a la guerra. No podría verme en el espejo y aceptar volver a hacerlo. Everyone has a decision to make. You know, everyone can choose to do the right thing or choose just to go on with the flow and just do what they're told. Cada uno tiene un poder de decisión de decir lo que es bueno y lo que es malo. I decided that right then and there I would do the right thing, no matter what the implications were. Y yo decidí hacer lo correcto, no importa cuáles fueran las consecuencias al respecto. I actually lucked out that I had really good advice, and I actually got out of the military without facing any serious legal repercussion. Y lo bueno es que, bueno, además recibí buena asesoría, buenos consejos y reafirmé más mi decisión. Se retiró del ejército de Estados Unidos. I just stopped showing up. Sí, simplemente dejé de asistir. ¿Qué implicaciones ha tenido para usted su actitud hacia la invasión contra Irak y el hecho de haber desertado prácticamente? Basically, at the time that when I got out of the military, I was actually a reservist, and as a reservist, it's easier to get out of the U.S. military because basically it's kind of like it's basically looked at more of a job than an actual I'm trying to explain it. It's basically looked at more as like a job, and if you don't show up for it, you're considered more like a bad employee than an AWOL soldier. Bueno, para el tiempo que deserté del ejército de los Estados Unidos era más como un reservista, entonces es un poco más fácil estar activo en servicio, entonces es más como un trabajo y cuando dejas de ir, bueno, te reciben simplemente como un mal empleado quizás. If I was active duty at the time, I could not have done what I did to get out of the military. Si hubiese estado más activo en el servicio hubiese sido más difícil, quizás no hubiese podido hacer lo que hice. Sí, and also I called something called the GI Rights Hotline, which is something in the U.S. that soldiers can call to get legal advice about any issues they have in the military. Y también comencé a recurrir a un servicio que existe en Estados Unidos para advertir a las personas de lo que puede suceder si se unen a las tropas. Así como hay, digamos, los reclutadores que te llaman también. ¿Usted ha sido perseguido en Estados Unidos? ¿Ha sido rechazado por haber asumido esta actitud contra la invasión? Not officially. I haven't been actually persecuted by the U.S. military for resisting the invasion, but at the same time, there's definitely some opinion in the military that, I should have went and did my duty, or as they say, but basically, or just to follow orders I was told to. No he sido oficialmente perseguido por el ejército de los Estados Unidos, sin embargo existe una opinión dentro del ala militar donde te señalan y simplemente dicen, bueno, pero es que tú tienes que ir a cumplir tu deber, pero yo me cuestiono y yo digo que no puedo ir ciegamente a seguir órdenes allí. It's easy to be a good German and just do what you're told, but I decided that there's just no way I could do that, and at the same time most of the people I know completely support what I did. Entonces, claro, sí, es más fácil tomar la senda menos complicada y sí ir a volver a ser militar en Irak, pero simplemente pues yo escogí no hacerlo y la mayoría de las personas que me conocen apoyan mi decisión. ¿Usted se arrepiente de la decisión que tomó? Not for one moment. No dudo en absoluto ni por un momento. I think it's one of the best decisions I ever made. La decisión de abandonar el ejército de Estados Unidos es una de las mejores decisiones. ¿Cómo piensa que podría terminarse la invasión de Estados Unidos contra Irak? O sea, ¿de qué manera el gobierno de Estados Unidos podría finalizar de una vez con eso? I don't think the U.S. government wants to end either the war in Iraq or the war in Afghanistan. Yo no creo que ellos quieran poner final ni a la invasión en Irak ni a la invasión en Afganistán. The people of the United States and the people in the military are the people that are going to have to make the wars in Iraq and Afghanistan end. Es el pueblo que va a tener que oponerse para que haya un final menos infeliz en estos dos países. And if more soldiers take the view of refusing to fight, if more American citizens
you know, do things like prevent military equipment from shipping out of the country, then we wouldn't have these wars right now. Entonces, si tenemos la fortuna que haya más militares que digan que no van a ir a combatir allí, si evitamos que salgan los embarques de armas hacia esa región, creo que eso puede ser un paso fundamental. ¿Otros soldados piensan como usted? Are there any other soldiers that have ¿O son la minoría? Or you are a minority? Right now, I'm actually a member of a group called Iraq Veterans Against the War, which is, you know, thousands strong of, you know, people who served in the military and people that are currently serving in the U.S. military. En este momento estoy involucrado como activista con un grupo de gente que estuvo en la guerra, otros que se oponen, otros que están actualmente allí prestando servicio. O sea, hay personas prestando Are there servicio people que están en contra. that are against as well? I'm sure there are. The thing is, in the military, having anti-war views isn't really accepted. Even when I said, I mean, occasionally when I was in Iraq, I would say anti-war things to friends of mine, but generally it was when I knew it was safe and that the person I was talking to probably shared similar views. Por supuesto, yo creo que sí hay personas que se oponen allí en el campo de batalla. Lo que pasa es que no lo puedes expresar públicamente y las veces que yo lo hice es porque estaba junto a personas que quizás compartían mi misma opinión. Si alguien lo dice públicamente, si un soldado dice, mira, que está en contra, que no quiere estar allí, que no se debe seguir haciendo eso, ¿qué le sucede? Well, a soldier can, like right now, you know, we have active duty soldiers who are in Iraq Veterans Against the War, and that's perfectly okay. It's okay for a soldier to be against the war in Iraq. Now, the line is when they start refusing to, like, accept the illegal orders to either go to Iraq or to fight in Iraq.